Una mujer de la cual pudimos haber escuchado y haber entendido algunas cosas que ella vivió. Yo he hablado con muchas mujeres en el tiempo que tengo conociendo de Cristo y de pronto pues nos escuchamos así como nuestras hermanas nos dicen, ¿sí? Yo misma, hablando de una manera victimaria. Y salir de esa situación no es tan sencillo. De hecho, es imposible salir de esa condición si nosotros no tenemos la ayuda de Dios. Su vida fue un poco difícil o mucho difícil, como tú la veas, porque si te comparas con ella puedes decir, no vivió lo que yo viví. Pero fue una mujer que vivió eventos difíciles. Nos comentaba la hermana Martita que ella fue una mujer feliz, enamoradamente feliz. También se habló de un acto valiente que ella tuvo cuando ella salvó la vida de su esposo. Pero también luego se convierte en una mujer digna de conmiseración, atrapada en la soledad, atrapada en el resentimiento, una mujer amargada. Y yo creo que esa es una de las condiciones en las cuales podemos también nosotros aprender de ella para no caer en esas condiciones de vivir atrapadas en esas emociones que son negativas y que pueden también guiar el rumbo de la vida y la dirección tuya, tus decisiones, tus pensamientos. Todo es influenciado, todo nuestro ser. La palabra de Dios nos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros tenemos que entender esta parte porque a nosotros al nutrirnos con la palabra de Dios podemos identificar con la luz de la verdad, con la luz de la palabra, en donde estamos fallando, dónde tenemos que ir corrigiendo y también cómo nosotros nos estamos mirando, cómo nosotros estamos hablando, cómo nosotros podemos ver a otras personas cuando no las vemos a través de Jesús. Nosotros vemos todo distorsionado, todo es exagerado o todo es poco, ¿sí? Aún nosotras mismas nos podemos ver de esa manera y caer en los extremos y en los excesos de una vida vacía y una vida solitaria. En la palabra de Dios, en 2 de Samuel 6:23 menciona: y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y cuando nosotros leemos esto, lo podemos escuchar muchas veces como una maldición para la vida de ella. ¿Por qué? Porque no respetó a su esposo, porque no respetó a Dios. De alguna manera ella ya estaba estéril espiritualmente hablando. Y emocionalmente ella ya estaba estéril. Ella no podía fructificar, ella no podía dar. Porque nadie puede dar lo que no tiene. No podía ser un apoyo, no podía ser una bendición para el matrimonio, no podía ser una bendición como hija, no pudo ser luz y bendición en el reino de su padre, tampoco en la promesa del reino de su esposo, y tampoco con Palti, y tampoco en ninguna parte. Podemos aprender muchísimo de ella. Y todas podríamos justificarnos. De hecho, hay una palabra clave que hermana Marta comentó acerca del tema de la victimización. Ahorita ya se usa la palabra, es una víctima, ¿verdad? No estés de víctima. Y le decimos a las hijas, ya vas a empezar de víctima. Pero no, a veces no nos escuchamos nosotras mismas, en qué condición también nosotras estamos. Todo lo podemos justificar, todo. Pero una de las cosas que nosotros debemos de aprender es que el pecado también trae una justificación. Nosotras mismas podemos justificar nuestra condición de soledad, de no poder comunicarnos con nadie, de no poder hablar con las personas, de no poder perdonar, de no poder pasar por alto las ofensas de otros y decir, es que me hicieron. Y nos volvemos históricas y también histéricas, las dos cosas.
Y ahí estamos, es que yo me acuerdo. Y Mical fue una de las mujeres que tenía muchos recuerdos, muchas cicatrices en su corazón. Era una mujer que estaba enferma, si lo podemos decir así para entenderlo, una mujer enferma del corazón, una mujer que estaba inundada de muchos aspectos que se van malformando dentro de nuestro corazón y nos hacen ver las cosas distorsionadas, sentir de una manera distorsionada y no pensar de una manera correcta, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros seamos como Jesús, seamos santas como Jesús es santo, como Dios es santo. Y cuando hablamos de esa parte, nosotros pensamos o nos imaginamos que tiene que ver con una cuestión solamente externa, pero habla de lo interno del corazón, de cómo nosotros debemos ir purificando nuestro corazón a través de la palabra de Dios, al abrir nuestros oídos espirituales. Aunque aquí estamos muchas ahora, gracias a Dios, todas expuestas a la misma palabra, de pronto tú misma analízate. ¿Por qué no hizo el efecto en mí la palabra, el mensaje? ¿Y por qué sí en la hermana sí hace el efecto? Pero tiene que ver con una condición del corazón. Si el corazón está ocupado, estamos hablando de una condición donde no está Jesús. Y sí, según que yo acomodé las hojitas que se cayeron hace rato. Bueno, según nosotras, pero podemos analizar el corazón de Mical, porque ser empática nos ayuda a poder vernos como las semejantes que somos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué está así? Y ¿por qué yo estoy así en primer persona? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy pensando esto? Viéndonos a la luz de la palabra de Dios. La Escritura nos deja ver el corazón de Mical. Ella tenía dentro de su corazón sentimientos y emociones negativas, los cuales son rasgos de una naturaleza pecaminosa, obras carnales, que la misma palabra en Gálatas capítulo 5 las menciona, las obras de la carne. Y tales obras de la carne se mencionan como idolatría, ¿sí? Y se mencionan como una parte interna que puede producir iras, contiendas, celos, los cuales tú dices, wow, Mical tenía todo eso. Mical tenía idolatría, tenía celos, tenía envidias, tenía pleitos, no tenía paz. Ella era una reina, una prometida del rey David, del ungido de parte de Dios. Y Mical, como Esther, si mencionamos a otra de las reinas que tenía un esposo, que ese esposo no era creyente y también tenía lo suyo, era un esposo que no tenía temor a Dios, y sin embargo ella, teniendo esa misma postura y teniendo desafíos también propios, ella también tenía desafíos propios. Ella ni siquiera podía entrar, Esther, a la cámara del rey sin haber sido llamada. ¿Por qué? Porque amenaza de muerte podía venir a su vida. Ella estaba en peligro de muerte y toda su nación en peligro de muerte. Eran otras condiciones, pero al fin de cuentas tuvo que portarse como una reina, como una mujer que está figurando en un papel importante. Esta Mical fue una mujer que desafió cosas muy fuertes. La diferencia entre ambas, entre Mical y Esther, es que una tuvo dirección divina, ¿verdad que sí? Y la otra estuvo en sus fuerzas humanas, no tuvo la dirección de Dios. Sus emociones, sus sentimientos le gobernaron. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos salir del hoyo en el que estamos? Bueno, es muy fácil cuando ya tenemos la palabra de Dios poder juzgar nuestras acciones y decir, pues la palabra de Dios dice que debo de perdonar, que debo de amar, que debo de pasar por alto las ofensas que me hacen y no tenerlas guardadas en el corazón, porque eso me va a producir un daño interno. ¿A quién?
Luego dicen que a una persona no perdona y piensa que le está haciendo mal a la otra persona, pero el que se está haciendo daño es la misma persona por la amargura que está produciendo dentro de su corazón. Esther humilló su corazón ante Dios, al único que puede salvarnos y librarnos de esa condición. Ella fue usada como una pieza de ajedrez a la conveniencia del rey. Pero saben una cosa, al pasar de los años, a pasar del tiempo, las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos, puede haber dos caminos. El camino que Dios nos trace y que nosotros enfrentemos y aprendamos de esas experiencias y ver la mano de Dios operando en esas contrariedades, en esas cosas difíciles, contra esos gigantes que nos podemos estar enfrentando, o ser vencidas de lo malo. La palabra de Dios dice: vence con el bien el mal. Y ella agarró otro rumbo. Yo creo que eso es algo muy importante que nosotros podemos tomar como un ejemplo de ella. ¿Qué camino yo quiero tomar? ¿El de mis emociones? Se satisfació a lo mejor momentáneamente hablándole de una manera indecorosa a su rey, a su señor, que es su esposo, porque así le hablaban las mujeres judías a sus esposos, mi señor. Y cuando ella habló de esa manera, solamente sacó de la abundancia de su corazón, porque la palabra de Dios es clara y nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros traemos rencor, va a salir el historial. Nosotros queremos venganza, va a haber peleas. Nosotros al no tomar en cuenta la verdad de Dios o al ignorar la verdad de Dios, vamos a tener consecuencias muy duras. La palabra de Dios menciona que su esposo, cuando él le dijo: sin decoro, anda ahí exhibiéndose como un cualquiera usted. La manera como ella expresa totalmente ese veneno que ya la tiene inundada de pies a cabeza. Uno de los venenos que se pudo ver muy claramente, y como ya lo han comentado mis hermanas, es el desprecio. El desprecio tiene que ver con desdén, con desaires, como ver a esa persona sin valor. No puedes respetar a una persona que no consideras que es importante. No lo puedes respetar. Yo oigo, por ejemplo, cómo hablan de los gobernadores, del presidente o de la señora presidente que tenemos, y lo ves con una facilidad que se habla mal. De esposas que hablan con tanta facilidad, hablan mal de su esposo, pero porque no lo admiran, no lo respetan, no lo tienen en ese lugar que Dios dice. Y ella le pasó exactamente lo mismo. El desprecio que ella llegó a sentir, esa falta de respeto que surgió de su boca, que surgió de su mirada, porque acuérdense que no solamente habla la boca, los ojos hablan, y nuestra expresión corporal te deja ver lo que hay en tu corazón. Si tú me hablas y te hago así, no necesité hablar, simplemente te hice así, y eso quiere decir: no tengo ganas de escucharte. No es importante lo que tú vas a hablar, no es importante lo que tú vas a decir. Lo peor que ocurrió aquí es que fue el mismo desprecio que ella sentía para el Señor. Ya no lo explicaron. Y un corazón que está ya lleno de tantas cosas no puede ocupar ningún pedacito del Señor, ¿sí? ¿Cómo ella podía estar dichosa ante el Señor si su corazón ya estaba ocupado? Ella se consumía de celos. Y así es un corazón enfermo. Si mira a una persona que está feliz, no puede gozarse con esa persona. Ella no podía gozarse con la felicidad del rey David. No podía gozarse con nadie ni con nada. Ella estaba consumida de celos, tenía una inseguridad dentro de su corazón, y el dolor
era parte de su día a día. Es una persona que no se acerca a Dios, el único que puede sanar, el único que puede limpiar y el único que puede restaurar. No hay nadie. Todo se movió. Su corazón lleno de celos, que también en la Biblia se reconoce como envidia. Gálatas 5:20 dice, y las obras de la carne son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Los celos son lo mismo que la envidia. La envidia es un sentimiento que consume y te impide gozarte, no te deja ser feliz. Si alguien te dice, mira, me compré esta cartera, y tú dices, qué presumida es. Viene y me lo dice porque como que quiere, porque yo no me lo puedo comprar, en lugar de decir, qué bonita, qué bien, me encantó. ¿Qué tal que si tú dices me encantó? Yo tengo una amiga que si le dices, qué bonito tu vestido, al otro día te lo regala. Si tú le dices, qué hermosos tus aretes, ya se los está quitando y te dice, tómalos. Tus zapatos me encantan. ¡Ay, tómalos! Porque me quiere ver feliz. ¿Dónde está? Pero ese es un corazón libre. Pero un corazón que tiene celos y que tiene envidia no se puede gozar con las bendiciones de otros, con la dicha de otro, con el gozo que puede tener de parte del Señor. Una pena que se vuelve amargura es porque hay una reacción emocional de resentimiento y frustración ante una experiencia dolorosa y percibida como injusta, que se cultiva con el tiempo en lugar de ser sanada. La palabra de Dios nos habla del perdón inmediato. En Mateo capítulo 6 nos habla acerca del perdón. Dice, y si tú no perdonas los pecados de los hombres, yo tampoco voy a perdonar tus pecados. Entonces, cuando nosotros lo leemos, a veces estamos acostumbrados a leerlo de una manera religiosa, pero no como de una manera que Dios habla de una manera personal. Me está hablando a mí, me está hablando en este momento. Cuando nosotros leamos la palabra de Dios, siempre pensemos que es Dios hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón. Yo me he sentido bastante confrontada todo el tiempo cuando habla la palabra, porque cuando algo no estoy de acuerdo o estoy molesta, en lugar de venir pensamientos de la palabra de Dios, de pronto vienen pensamientos contrarios queriendo alimentar eso. Si me enojé porque... ¿Qué se enoja uno, verdad? Pero es un ejemplo nada más. Si te enojas, te vienen pensamientos como, ¿y te acuerdas? ¿Sí? Cuando tú saliste con tu esposo y tu esposo no abrió la puerta, ¿te acuerdas? Sí, desde allá viene, no me había acordado. Sí, desde que éramos novios. Y empiezas, y ya tienes como 50 años de casada. Y empieza la historia, ¿verdad? Y cuando ves a un matrimonio que está feliz, tú dices, no le creo, no lo creo, está fingiendo, no puede ser, porque no te puedes gozar con los que se gozan, ¿sí? La palabra de Dios nos instruye y nos habla de una obra de la carne tremenda porque nos confronta. Mateo 22, 38 y 39 dice... los fariseos confrontando o queriendo tenderle una trampa a Jesús, más bien le preguntan acerca del mandamiento más importante que viene en la ley, en la escritura, y dice el 22:38, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra clave en este verso que nosotros acabamos de leer, en estos versos que les acabo de leer, es la palabra amar.
Y realmente cuando nosotros empezamos a abrir nuestro corazón a ese sentimiento y esa emoción que puede estar gobernando nuestro corazón, es todo lo contrario del amor. Cuando nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas, Él nos enseña a adorarle, nos enseña a mantenernos en una comunión constante con Él. Acuérdate, dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate, al Señor tu Dios adorarás y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ante mí te postrarás, dice el Señor Todopoderoso. Pero también nos enseña a cómo nosotros ser con nuestros semejantes. La ley ahí estaba. Como decía mi hermana Alicia hace unos momentos acerca de esa condición del pueblo de Israel que había estado en un estado de que cada quien hacía lo que bien le parecía. De pronto se levanta el juez Samuel, que empieza a establecer el reino de Dios, pero podemos ver que todavía hay muchas personas ahí, y entre ellas era el rey Saúl y su hija Mical, que buscó en sí misma, que tenía ese tipo de idolatrías aún en su corazón, y dejó de amar a Dios, o nunca amó a Dios. La palabra de Dios habla de la condición de muchas mujeres que siempre están aprendiendo y nunca alcanzan a llegar al conocimiento de Dios. Siempre como que quieren aprender, como que quieren obedecer, pero no alcanzan a rendir su corazón a Cristo. Esa es una condición de idolatría, porque acomodamos a Dios en un lugar de nuestro corazón según nosotras, pero realmente Dios está afuera, porque decides lo que quieres, haces lo que quieres, vas a donde quieres y quieres manejar tu matrimonio como quieres manejar tu vida de familia como quieres. Si te pasa un dolor, ahí lo quieres estar conmiserando, porque esa es algo adictivo. Sí, ahorita yo siento y me gusta llorar. ¿Y por qué yo siempre lloro? Y les digo, ¿y lees la Biblia? Porque sí hay un tiempo de quebrantamiento, pero siempre no. Hay tiempos para todo. Pero cuando nosotros no acabamos de entregar nuestro corazón al Señor, nosotros vamos a estar siempre a medias. Como que a medias. Y amar al prójimo es otro de los mandamientos principales. En realidad es uno. Tienes al Señor como tu Rey, como tu Dios, entonces vas a poder perdonar, vas a poder amar como Dios dice. La soledad es una de las condiciones que ella albergó en su corazón. ¿Saben que no es lo mismo estar solo que sentirse solo? Son dos condiciones diferentes. El mismo Jesucristo en el Getsemaní orando, él no había ninguno de los discípulos cerca así con él sosteniendo, ni podían, ni siquiera ellos podían. Pero en el momento cuando él estaba crucificado, físicamente estuvo solo, pero no estuvo solo. Pero la soledad, cuando esta mujer, atrapada por la soledad, llenó su corazón de todas estas emociones y sentimientos negativos, ella pudo haber tenido la sensación de un vacío emocional que se produce por la ausencia de vínculos humanos profundos y significativos. No tenía una buena relación con su papá, la imagen que podía ella tener de su papá no era tan buena, no era agradable. Ella vivió en un ambiente de tensión, en un ambiente de amenaza constante, en un ambiente de celos constantemente, o sea que el ambiente en el que ella se movía no era el más propicio, y eso la pudo haber hecho experimentar la soledad desde pequeña. Y luego se casa y el hombre sale huyendo por esa razón. Ella seguía sola. Y luego la quitan de su otro marido, donde la pusieron por conveniencias de su padre, y vuelve a experimentar esos dolores, esa pena tan grande, esas penas tan grandes, significativas y profundas, que no logró hacer una relación profunda con David.
Si ella hubiera hecho una relación profunda con David, un hombre conforme al corazón de Dios, él tenía una relación con Dios muy profunda, muy bonita, que fue creciendo, claro que sí, tuvo sus horrores, horrores, y sin embargo Dios lo perdonó porque él sabía ir a la fuente, él la hubiera guiado a la fuente, porque en una relación que es producto del pensamiento de Dios, el hombre que se entrega a Jesús va a llevar a su esposa a Cristo. Y tú puedas decir, pero yo estoy sola porque el esposo que me tocó ni es cristiano. Bueno, tú puedes hacer la diferencia porque tienes a Jesús, ya no estás sola. Y tú puedes llevar a esa persona a Cristo. Pero en este caso, ella tenía esos vínculos, no tenía vínculos humanos profundos. Ella tuvo cambios significativos que marcaban su vida de una manera terrible. Cuando yo he platicado con mujeres que han sufrido muchas cosas, todas, si yo ahorita pues, les diera el micrófono, todas me pudieran decir sus grandes penas, sus grandes sufrimientos, que la verdad al oírlos no sabes ni cuál es el peor, ¿sí? Todas pasamos por eventos así significativos, pero Dios nos quiere llevar a un nivel de sanidad sobrenatural. Jesús es la persona que es ejemplo para nuestra vida. Él nunca estuvo solo. Su refugio siempre fue ir al Padre Celestial. Sabía que tenía un Padre. Pregunta, ¿sabes que Dios es tu Padre? ¿Le puedes llamar papá? ¿Vas recurrentemente a Él? Porque si tú tienes una relación con Él, imposible que entre la soledad. Sí que sufras, porque nadie estamos exentos de sufrir por diferentes cosas, cambios muy fuertes, significativos que duelen hasta el alma, pero tú vas y te hincas y ruegas y le dices, Señor, ayúdame, dime qué hago, ayúdame, humillas tu corazón, el Señor va a dar la respuesta. Santiago 5:13 dice en la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Esto quiere decir, ¿alguna de ustedes está sufriendo en este momento? ¿Tienes una razón que te tiene ahí atorada en la soledad? ¿O te gusta estar cantando la de Shrek? Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Y ahí estás dándole, ¿no? Ahí está, estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Y llore, y llore. Y, ay, si supieran cuánto yo sufro, las penas que yo tengo. Y te aseguro que no vas a encontrar alivio. Solamente entras en una catarsis, como le llaman, y estás recordando, y luego te viene el tiempo de llorar, y luego ya lloras, y luego tú misma te apapachas, y tú dices, ya, es hora de levantarte. En tus fuerzas, pero no en las de Cristo. Dice el Señor, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. De alguna manera, la alabanza es una manera de estar elogiando constantemente a Dios, pero quiero que sepas que el cantar es una expresión de nosotros, que Dios nos dio de estar externando con voz, con canto, con danza, como lo hizo David. ¿Quién es el rey? Yo reconozco al rey y todo lo demás se me hace nada, porque Él lo hace posible, ese sentimiento, superarlo. Pero ¿por qué tú no lo haces? No, pues a usted sí Dios la oye. A usted yo siempre la veo feliz. Usted no tiene el esposo que yo tengo. Es que usted no tiene la necesidad que yo tengo. Es que, bueno, ¿y tú qué sabes? Si quieres te paso mis penas. No sabes con lo que yo he cargado, porque
aprendes en el caminar con Cristo a ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Y ser sinceras, porque si algo no te satisfació, te puede salir amargura. Ya nos lo explicó hace momento hermana Marta. Si tú dejas que te salga una raicita de amargura, es porque tú acariciaste eso y te gusta darle la vuelta y es que me hizo y lo recuerdo y nunca se me va a olvidar, es que sí me lo hizo. ¿Y por qué no perdonas? Perdonar no quiere decir que lo vas a olvidar, pero lo vas a superar. Cuando tú comiences a echar mano de la vida eterna, de lo que Dios dice en su palabra, tú misma vas a comprobar que sí es posible perdonar 70 veces 7 y que hay un perdón perfecto y que te quita toda raíz de amargura y puedes expresarte feliz. El rencor que ella albergaba dentro de su corazón tuvo que ver con situaciones dolorosas que no fueron sanadas. Por eso cuando algo te duela en tu corazón, ¿qué te dolió? Bueno, uno tiene que madurar. Cuando tú estás recién casadita, así como Mical, en la emoción nada más, y la primera vez que tu esposo no te dio un besito antes de irse, ya estás. Y ahí empieza el rencor, empiezas a guardar. ¿Te dolió? Y puedes pensar, es que yo me acuerdo y eso me dolió tanto en mi corazón que no lo puedo olvidar. Yo he platicado con mujeres, con personas y por no decirlo yo también. Se vuelven resentimientos, no solamente con el esposo, que es lo más cercano, lo puedes sentir con los hijos, lo puedes sentir con los hermanos, lo puedes sentir con quien sea, con cualquier persona, con la amiga. Yo siempre les platico ese tema de una vez mi vecina que ella se apoyaba mucho conmigo para que yo le cuidara a sus niños cuando a ella se le atoraba alguna situación y yo estaba en casa y claro, pero nos encontramos en el parque y ella caminaba en una dirección y yo caminaba en la dirección contraria, de manera que llegaba a un punto siempre que me la encontraba de frente, literal de frente. Ella venía así y yo me ignoraba. Y en la siguiente vuelta yo dije, bueno, voy a dar el beneficio de la duda. No me vio porque anda bien concentrada en la caminata. Y ahí vuelvo otra vez y nada. Dije, no, en la tercera es la vencida. Y yo ya cristiana. Entonces íbamos caminando y ella viene así y me pasa de largo, así literal, y yo, pero ya la mano ya no estaba aquí, ya iba bajando, Cuando ya fue la tercera vez, yo dije, no, eso es una vil grosería. Ya empecé a sentir algo aquí en mi corazón y llegué a mi casa triste, porque ella me quiere mucho, nos queremos. Y me puse a hacer cosas, pero estaba sin paz, porque el rencor y todos estos sentimientos te roban la paz, te quitan la paz, totalmente te la roban. Entonces yo estaba limpiando y yo dije, no, pues ya, no sé por qué se portó de esa manera, pero se portó muy mal. Y dije, bueno, yo que estoy con un conflicto, voy a ir a su casa y le voy a preguntar, oye, y fui, ¿por qué 3 veces y no me saludas? Y me dice, Alice, vete a desayunar, ¿a qué horas andabas caminando? Dije, no, está más despistada que yo. Y le dije, ¿de veras no me veías? Te hacía con la mano, no te miré, pero fueron 3 veces, pero no te miré. Y decidí en mi corazón creerle, porque si en mi corazón yo dudo, me quedo ahí, voy con mi rencor y ya le toca la puerta y no le abro la puerta. Pero yo decidí en mi corazón, le dije, ¿sabes qué? A mí me ha pasado también muchas veces, muchas. Así que no saludo a alguien, después si puede ser que mi mente está ocupada y lo puedo entender. Tienes que ponerte en los zapatos de las otras personas para poder entenderlas y no te lo tomes aquí en tu corazón.
A ella le faltaba madurar, le faltaba poder entender a las demás personas. Y nos hace falta, mucha falta. La vida que nosotros tenemos, tú puedes estar muy jovencita, yo menos joven y otras más grandes que yo, y hemos tenido un sinnúmero de experiencias que te llevan a una decisión todo el día. Hoy mismo tuviste que haber decidido caminar conforme a la voluntad de Dios, y a lo mejor tienes que decidir perdonar, pasar por alto la ofensa, algo que te ofendió a ti, que a lo mejor la otra persona ni siquiera lo hizo con ninguna intención. Y tenemos que quitar la mirada de nosotros mismos, de nosotras mismas, porque eso se llama idolatría. Nosotros nos idolatramos tanto, somos tan importantes que no me la van a hacer, porque que me la hace, decimos, me la paga, no sé qué horas son. Sí, decimos, el que me la hace me la paga, y a mí no, y yo soy así, y yo, y el yo. Entonces, qué importante que nosotros podamos aprender de la vida de esta mujer, Mical, que tuvo un sinnúmero de experiencias que la llevó a tener que enfrentar en su vida misma sentimientos y emociones y madurar. Madurar es la clave. Muchas cosas nos van a pasar en la vida, pero tenemos que madurar, tenemos que crecer. Una de las cosas importantes dentro de la iglesia, la palabra de Dios nos enseña que en la iglesia Dios establece un pastorado, pero también a mujeres de fe que nos pueden dar un buen ejemplo, gente de experiencia, gente que ha vivido y que tú la ves sana en el corazón. Esa mujer no está ni amargada, es una mujer que bendice, es una mujer que provee un buen consejo, es una mujer que está pensando en cómo ayudar a los demás. Esa es una mujer sana, no es una mujer que tiene amargura y que está pensando mal de otros, hablando mal de otros, quejándose todo el día de todo, de todos, de su casa, del mercado, de los precios, de la política, tú tienes que fijarte en esas mujeres, porque esas mujeres son las que Dios ha provisto. La palabra de Dios nos dice en Filipenses, me vino en este momento esta palabra cuando dice que en Tito capítulo 2, sí, me vino esta palabra cuando Dios dice que las ancianas sean reverentes en su porte, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus hijos, amar sus hogares. Esas son las mujeres que Dios ha provisto dentro de la iglesia. Tienes que aprender, porque ya están viviendo la palabra de Dios. No la vivían, pero ya la están viviendo y te pueden enseñar a amar ese hogar, ese pedacito del cielo que Dios te entrega. Es muy importante que nosotros aprendamos a echar, gracias hermosa, a echar mano de la vida eterna. La palabra de Dios quiere mujeres que estemos sanas. Dios nos ha provisto de todos los recursos que nosotros necesitamos. Uno de ellos es la oración. Si tú no tienes una comunión con Dios, es importante que tú busques a Dios todos los días de todo corazón, que aprendas que todo el día es una bendición estar de la mano de Dios, clamando a Dios, orando por otros, bendiciendo la vida de otros, pero tú también encomendándote y no confiando en ti misma, porque nosotros somos personas muy falibles. En cualquier momento nos enfrentamos en una situación que nosotros tenemos que clamar a Dios. Sí, esas es las herramientas que el Señor ha provisto para que nosotros crezcamos, maduremos y entremos en una condición de sanidad. Dios quiere que seamos sanadas. El Salmo capítulo 1, vamos a leerlo y con esto termino. Salmo capítulo 1 dice en el verso 2 y 3, hablando de la gente que es doblemente bendecida, dice: se deleita en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche.
Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dios nos está dando las herramientas, nos da su palabra que es vida, que lava, que fortalece, que direcciona, que es lámpara. Pero también nos está dando el recurso para jamás sentirnos solas, abandonadas, ni amargadas, ni sintamos envidia, ni tengamos rencor, ni tengamos deseos de odios, de venganzas, de ningún tipo de pensamientos maliciosos que quieran destruir la vida de otras personas ni nuestra propia vida. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Esa es la respuesta. Hermanas, no hay otra manera. Si no quieres ser como Mical y terminar los días como Mical, infructífera, yo no sé cuántos años tú tienes aquí en la iglesia del Señor. No estoy hablando literal de este lugar, pero en el Señor. Pero se supondría que tenemos que aprender de las experiencias y se supone que tenemos que crecer, que tenemos que madurar, que tenemos que expresar el corazón de Dios en todos los aspectos. Pero si tú traes algo ahí atorado en tu corazón, ahora es el día que se lo dejes al Señor. No seas como Mical. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Mis hermanas, aquí estamos delante de la presencia de Dios. Y si tú quieres pasar aquí al frente y tú dices, por favor, ora por mí. Yo tengo años estando en la iglesia y no puedo. Traigo atorado en mi corazón un sentimiento de amargura o de soledad. La envidia me carcome. ¿Por qué otras pueden ser felices y yo no? ¿Por qué otros sí pueden tener un buen matrimonio y yo no? Si hay en tu corazón raíces amargas que te tienen aislada y tú dices, es que yo no puedo relacionarme con nadie, ni con mi esposo, ni con mis hijos tengo buena relación. Si eres una persona que constantemente está en crítica, todo lo ve mal, todo lo ve mal. Pueden ser síntomas de un corazón que está enfermo, un corazón que no puede fructificar. Y aquí todas somos iguales. Pero si tú quieres pasar y que oremos por ti, ahorita, pasa. No hay nadie, es delante de Dios. Amén. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Y si tú estás sana, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Pero si tú tienes tu corazón enfermo, ahora es tu oportunidad de dejar tu corazón delante de la presencia de Dios. Dios Todopoderoso, tú que miras los corazones, a ti nadie te puede engañar. Yo te doy gracias, Señor amado. Te doy gracias, Señor, porque tú nos amas tanto que conoces, Señor, nuestro corazón, la condición. Si hay rencor, si tú constantemente estás pensando en esa persona que te hizo daño, las cosas que te dijo, las cosas que te hizo y que no puedes perdonar, pásale. Pasa y dile, Señor, yo no quiero vivir así. No quiero terminar mis días infructífera. No quiero tener un Dios en mí, ser yo mi propio Dios. Me lleva a la vida de desgracia, de dolor, de desesperanza, de tristeza, de soledad. Por favor, Señor, por favor, ayúdame, Dios. Por favor, ayúdame, Señor.